Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos esta mañana, estar aquí con ustedes, compartiendo, leyendo y disfrutando de la hermosa y bendita palabra de Dios. Ya es viernes, ya comienza el fin de semana para algunos, para otros continuamos con nuestras actividades el día de mañana sábado, pero de todas formas deseo que sea un viernes de gran bendición para todos y cada uno de ustedes, que este día, como todos los días, nuestro Padre Celestial ilumine nuestros senderos, se manifieste con su hermoso y maravilloso amor en nuestras vidas, nos guíe, nos ampare, nos proteja y nos libre de todo mal, pero sobre todo que nos prospere, sí, que nos lleve de victoria en victoria y que todos nuestros planes, proyectos, sueños y anhelos y deseos se vean cumplidos en el nombre de nuestro Padre Celestial, también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos agradecerle a Dios por todo lo que tenemos, por todo lo que hemos recibido y por todo lo que vamos a recibir, porque todo lo que hoy está a nuestro alrededor proviene de la poderosa mano de Dios, y nuestro Padre Celestial tiene en su corazón el deseo de bendecir grande y maravillosamente nuestras vidas. Simplemente debemos de poner nuestra voluntad, todo aquello que deseamos, soñamos y anhelamos, nuestros propósitos y nuestra vida en las manos del Creador. Y este día vamos a continuar con la lectura de la Biblia cronológica día por día, en donde vamos a leer de Primera de Crónicas los capítulos 3, 4 y 5. Sí, recordemos que estamos leyendo de forma intercalada entre Primera de Crónicas, Segunda de Samuel y los Salmos, porque estamos leyendo en el orden cronológico, en el tiempo en que fueron escritos y revelados todo lo que está plasmado en la hermosa y bendita palabra de Dios. El orden de lectura no es el que tiene la misma estructura de la mayoría de las Biblias que conocemos, sí, como la Reina Valera 1960, o en el caso de la Biblia de Jerusalén, o el caso de la Biblia hebrea que es la Tanakh. Este orden es cronológico, por eso se intercalan entre los libros Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Crónicas y el libro de los Salmos, ¿sí? Fueron plasmados y fueron revelados en el mismo periodo, por eso que los vamos leyendo según este orden. Y antes de comenzar este día, la lectura, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos acompañe, que Él sea quien nos edifique, quien nos guíe, quien nos muestre la sabiduría y las enseñanzas que están plasmadas en su hermosa y bendita palabra. Porque como siempre lo digo, no hay nada más importante que la sabiduría que proviene del cielo, la que nos da Dios a través de su Santo Espíritu a cada uno de nosotros. Ese es el verdadero e importante discernimiento, comprensión de la hermosa y bendita palabra de Dios. Y vamos a comenzar la lectura del día de hoy, en donde vamos a hablar de las genealogías, de las descendencias de David, pero también de las descendencias, sí, de quienes fueron hijos de Jacob, los que llevan los nombres de la tribu de Judá. Vamos a hablar de la descendencia de Judá y de la descendencia de Rubén y de Gad. Y vamos nosotros a poder observar la importancia de leer esta parte de las Escrituras y de la real, ¿sí?, enseñanza que existe ahí plasmada, ya que en las descendencias, ¿sí?, está plasmada la identidad de los pueblos que integraban la gran nación de Israel, de las 12 tribus, y de ahí nosotros podemos tener un mayor discernimiento de los sucesos que se presentaron, ya sea para bendición, sí, y prosperidad de la nación, o también para consecuencia, enseñanza y corrección de camino delante de Dios, ambas permitidas por nuestro Padre Celestial, unas, sí, consecuencia y derivadas de la entrega, el amor, el respeto y la honra vertidas al Señor de todo corazón, y las otras, las negativas, ¿sí?, como derivados de la insensatez y desobediencia del pueblo de Israel. Ahí está la importancia de las genealogías. Cuando nos encontremos estas partes en la Biblia, no evitemos leerlas, aunque sea complicado, aunque los nombres hagan que se nos trabe la lengua, se nos lengue la traba, pero ahí nosotros podemos comprender muchas acciones, ¿sí?, de las cuales tuvieron que ver en el desarrollo de la gran nación, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, del cual formamos parte hoy en día cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar con el capítulo número 3 de Primera de Crónicas, sí, donde nos habla de la descendencia
del rey David. Y dice el capítulo número 3 de Primera de Crónicas. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amón, el primogénito, de Abinán, el jezreelita. El segundo, Daniel, de Abigail, de la de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías de Abital. El sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobat, Natán y Salomón, hijo de Betsua, hija de Amiel, y los otros 9, Ibhar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jefía, Elisama, Eliata y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías, e hijo de este Jotam. Hijo de este fue Acaz, del que fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías, y los hijos de Josías: Joanán, su primogénito; el segundo, Joacín; el tercero, Sedequías; el cuarto, Salum. Los hijos de Joacín: Jeconías, su hijo, hijo del cual fue Sedequías; y los hijos de Jeconías: Asir, Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Dedabías. Los hijos de Pedaías: Zorobabel y Simei; y los hijos de Zorobabel: Mesulán, Ananías y Selomit su hermana; y Jasúa, Joel, Berequías, Azarías y Jusat, Geset, 5 por todos. Los hijos de Ananías: Pelatías y Jesaías, su hijo; Refaías, su hijo; Arnán, su hijo; Abdías, su hijo; Secanías, hijo de Secanías, fue Semaías; y los hijos de Semaías: Atus, Igal, Barías, Nerías y Zafat, 6. Los hijos de Nerías fueron estos 3: Elioenai, Ezequías, Azricam. Los hijos de Elioenai fueron estos 7: Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Dalaías y Ananí. Y este es el capítulo número 3 que vamos a leer el día de hoy, en donde ¿sí? se desarrolla y se plasma la descendencia de David y de Salomón. Y aquí podemos nosotros identificar muchos nombres importantes, ¿sí? En este caso, donde se presentaron sucesos negativos, como fue Tamar, ¿sí? La hija de David, la que fue violada, ¿sí? Ultrajada por uno de los hijos de David, y después Absalón, hermano de Tamar, ¿sí? Mató a su hermano, hijo de David, ya que el rey en ese entonces no supo qué hacer ante cuál circunstancia, y ahí se desarrolló un momento profundamente importante en el pueblo de Israel, donde ¿sí? David vivió una consecuencia de los actos que cometió, ¿sí? Durante su periodo como rey al frente de la nación de Israel, el cual, ¿sí? Estas circunstancias fueron consecuencias de haberse, ¿sí? Mezclado con Jezabel, con Betsabé, ¿sí? Y haber provocado la muerte de Urías elitita, ¿no? Ahí fue donde David comete el adulterio, ¿sí? Y participa deliberadamente en la muerte de Urías para después quedarse con Betsabé, ¿sí? Y de ahí, de esa unión, ¿sí? Fue que se derivaron las consecuencias de la violencia al interior de la familia de David. Y aquí podemos observar también cómo en la descendencia de Salomón ¿sí? se menciona a los hijos de Zorobabel, ¿sí? los cuales participaron posteriormente en el regreso del cautiverio, ¿sí? en donde gracias al rey Ciro de Persia, el pueblo, donde Dios se reveló al rey Ciro de Persia, ¿sí? y le instruye que envía a su pueblo de regreso para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo, ¿verdad? Ese tipo de datos y muchos más, sí podemos encontrarlos en las genealogías y podemos empatarlos y enlazarlos con los sucesos
y tener una mayor claridad de la hermosa y bendita palabra de Dios. Además, claro, con la revelación que nos da nuestro Padre Celestial, todo cobra, sí, importante entendimiento en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque esta es el único libro que hay que entenderlo primero con el corazón y después con la cabeza. ¿Y por qué primero con el corazón? Porque aquí es donde se revela y se manifiesta el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y vamos a leer el capítulo número 4 que dice de la siguiente manera: los hijos de Judá, Fares, Esrón, Carmi, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jahán, y Jahat engendró a Umay y Lahat. Estas son las familias de los soratitas, y estas son las del padre de Etam, Jezreel, Isma, Días. Y el nombre de su hermana fue Haselelponi. Penuel fue padre de Gedor, y Eser padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Éfrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Ela y Nara. Y Nara dio a luz a Usán, Efer, Temeni y Astari. Estos fueron los hijos de Nara. Los hijos de Ela, Seret, Jeosar y Etnan. Cos engendró a Nub, a Sobeda y la familia de Ahargel, hijo de Arum. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Elub, hermano de Sua, engendró a Mejir, el cual fue padre de Estón. Y Estón engendró a Bet Rafa, a Paseat y a Tejina, padre de la ciudad de Najas. Estos son los varones de Reca, los hijos de Senat, Otoniel y Seraías, los hijos de Otoniel, Hatat y Menotai, el cual engendró a Ofra. Y Seraías engendró a Joab, padre de los habitantes del valle de Calfrerín, porque fueron artícipes los hijos de Caleb, hijo de Jefone, Irú, Ela y Nan, e hijo de Ela fue Cenaz. Los hijos de Jeazelelel, Sifa, Sif, Tirías y Azrael. Los hijos de Esdras, Jeter, Meret, Efer y Jalón. También engendró a María, a Samai y a Isba, padre de Estemoa, y su mujer Jeudaía dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Gelutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitía, hija de Faraón, con lo cual casó Meret. Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naham, fueron el padre de Tilón. Y los hijos de Isis, Sohet y Ben Sohet, los hijos de Sela, hijo de Judá, padre de Leca, y Lada, padre de Maresa, y las familias de los que trabajan lino en Bet Aseba y Joacim, y los varones Coseba, Joás, Zarapá, los cuales dominaron en Moab y volvieron a Lehem según registros antiguos. Estos eran alfareros y moraban en medio de los plantíos y cercados. Moraban allá como el rey, ocupados en su servicio. Los hijos de Simeón, Neumel, Jamín, Jarib, Sera, Saúl y Salum, hijo de Misbán, su hijo, y Misma, su hijo. Los hijos de Misma, Jamuel, su hijo, Sacur, su hijo, y Simei, su hijo. Los hijos de Simei fueron 16 y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá, y habitaron en Berseba, Molada, Azar, Sual, Bilha, Esen, Tolat, Betuel, Orna, Ciclat, Bet Marcabot, Azar, Susim, Bet Birai y Sarim. Estos fueron sus ciudades hasta el reinado de David, y sus aldeas fueron Etán, Ain, Rimón, Toquén y Asán, 5 pueblos, y todas sus aldeas que estaban en contorno de estas ciudades hasta Val. Esta fue su habitación y esta su descendencia. Y Mesobat, Jaleb, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elionai, Jacoba, Jesoaía, Asaías, Adiel, Jesiniel, Benaía y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semarías,
Estos por sus nombres son los principales entre sus familias y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera y llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados y hallaron gruesos y buenos pastos y tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada porque los de Cam habitaban antes y estos han sido escritos por sus nombres. Vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas que allí hallaron y los destruyeron hasta hoy y habitaron allí en el lugar de ellos, por cuanto allí pastó para sus ganados. Y asimismo 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seguir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refatías y Uziel, hijo de Isi, y destruyeron los que habían quedado de Amalek, y habitaron allí hasta hoy. Sí. Y esta descendencia de la tribu de Judá es muy importante, ya que fue la tribu en donde Dios eligió manifestar su presencia. Recordemos, como lo comentábamos el día de ayer, Dios eligió manifestar su presencia primero en el monte Sinaí, ¿sí? Delante del pueblo de Israel, después de que los liberó en la esclavitud en Egipto, de la esclavitud en Egipto, perdón. ¿Sí? Posteriormente decidió revelar su presencia y manifestar su presencia a través del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, el tabernáculo de oración, el tabernáculo de testimonio, ¿verdad? Y posteriormente decidió, sí, escoger el área donde se asentó la tribu de Judá, en donde estaba la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Ahí en el monte de Sión, donde era colocado el tabernáculo y donde alrededor fue construido el templo que Dios dio instrucción que construyera Salomón. La importancia de la descendencia de la tribu de Judá, ¿sí? Es porque ahí moraba la presencia de Dios y ahí se manifestaba diariamente la voluntad del Padre. Ahí se celebraban, ¿sí? Las fiestas solemnes, las celebraciones solemnes que estaban establecidas por el mismo Padre, fueron reveladas a través de Moisés, ¿sí? Al pueblo de Israel. Ahí se llevaban a cabo todos los sucesos importantes de la nación de Israel. Año con año se congregaban y se celebraba el Jalel egipcio, el gran Jalel y el Jalel final, que hacía referencia, ¿sí? Al hecho de manifestar nuestra adoración a nuestro Padre, Rey y Señor. Manifestar esas ofrendas de alabanza, honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Esa es la importancia, porque ahí en la descendencia, en la genealogía de la tribu de Judá, sí se caía la responsabilidad, además de los levitas, de todo lo que sucedía alrededor del lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Digamos que la tribu de Judá, ¿sí? Era la representante de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Porque lo que sucedía ahí tenía mayor impacto, ¿sí? Para el pueblo y la nación de Israel. Sí, tan solo el hecho de que primero ya entraron en el cautiverio a manos de Asiria, el resto de la nación del pueblo de Israel y después la ciudad y la tribu de Judá, Jerusalén. Recuerden que había dos reinos después de Salomón, ¿sí? El reino del norte y el reino del sur. Y ahí, en el reino del sur, era, ¿sí? La ciudad de Jerusalén, de Judá, ¿sí? La tribu de Judá. Allí fue donde nuestro Padre Celestial redimió a la humanidad de sus pecados a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del sacrificio en la cruz, ¿sí? De Jesús. Y vamos a continuar y a finalizar con el capítulo número 5, la lectura del día de hoy, que dice de la siguiente manera: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, más bien Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Anoc, Palu, Esrón y Carmi; los hijos de Joel, Semaías su hijo, God su hijo, Simei su hijo, Micaías su hijo, Reaías su hijo, Al su hijo,
ver a su hijo, el cual fue transportado por Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Este era el principal de los rubenitas, y sus hermanos por sus familias, cuando eran contados, que en sus descendencias tenían por príncipes a Jeiel y a Zacarías, y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Ahoreb hasta Nebo y Balmeón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galaad. Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galaad. Y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el principal en Basán, el segundo Safán, luego Hanal, después Safat, y sus hermanos según las familias de sus padres fueron Micael, Mesulán, Sema, Joraía, Jacán, Sia y Heber, por todos 7. Estos fueron los hijos de Abijail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galat, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jaddo, hijo de Bus. También ahí, hijo de Abdiel, hijo de Buni, fue el principal en la casa de sus padres, y habitaron en Galat, en Basán, y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón, hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones, en días de Jotán, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, y que entesaban el arco y adiestrados en la guerra, eran 44,760 y salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos y 100,000 personas, y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra de Basán hasta Baal-Hermón y Senir y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odabías y Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres, y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Alat, a Bor, a Ara y al río Josán hasta hoy. Aquí, en este capítulo donde finalizamos la lectura del día de hoy, se nos describe la genealogía de las tribus de Rubén y la tribu de Gad. Fíjense cómo la tribu de Rubén, el primogénito de Jacob, nombrado Israel por el ángel en Betel, ¿sí?, cometió, ¿sí?, la violación del lecho de su padre, que quiere decir que se mezcló con una de las esposas de su padre Jacob. Desde ahí entonces Rubén perdió la primogenitura y fue otorgada a José, a otro de sus hermanos. ¿Quién es José? Todos lo debemos de conocer. José, el que fue vendido como esclavo a Egipto y el que pasó un periodo en la cárcel, sí, porque así Dios lo permitió para que ahí fuese preparado, y después Dios mismo lo favoreció cuando le nombraron como gobernador de Egipto, sí, por medio del faraón en ese periodo, y desde ahí resguardó, sí, y fue el que guió y que evitó la mortandad por la hambruna que se presentó en la tierra. De igual manera, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés fueron los que se quedaron en el territorio que se establecieron antes de cruzar el Jordán, un territorio y una decisión que fue avalada por nuestro Padre Celestial por medio de Moisés. Cumplieron su cometido de acompañar en batalla al pueblo de Israel durante todo el periodo, hasta que Dios le entregara en sus manos la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra donde fluye leche y miel, y al cumplir con su palabra llegaron y habitaron esos lugares porque eran poseedores de gran ganado, de gran
gran cantidad de ganado, de ovejas, becerros, cabras, vacas y demás, porque Dios los favorecía grande y maravillosamente. Y miren, ¿sí? Cómo ellos mantuvieron la lucha, ¿sí? En contra de todos aquellos pueblos que estaban, ¿sí? Y negaban el poder, la majestad, ¿sí? Y la grandeza de nuestro Padre Celestial. Fueron tribus muy importantes en donde aquí plasmados en la hermosa y bendita palabra de nuestro Padre, ¿sí? Nos describen muchos sucesos que se llevaron a cabo, ¿sí? A través de las tribus de Rubén, Gad, ¿sí? Y la media tribu de Manasés, ¿sí? Esta fue la lectura del día de hoy. Recordemos que el análisis, ¿sí? El estudio de las genealogías de Dios, el estudio completo de la palabra, desde el primer capítulo del libro de Génesis hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis es importante. No solo le dediquemos un tiempo a la lectura, dediquemos un tiempo al estudio. Pidamos en nuestras oraciones constantemente que Dios, ¿sí? Nos dé revelación, entendimiento, comprensión, que nos comparta de su sabiduría. De verdad, ¿sí? No se pierdan de esa gran bendición, porque cuando nosotros le pedimos enseñanza y sabiduría a Dios, nos las da en sobremanera y vamos a tener una perspectiva distinta de la voluntad y el propósito del Padre, tanto para con la humanidad como para cada uno de nosotros, para también nuestras familias y nuestros seres queridos. Y vamos a poder ser edificados, ¿sí? Con mayor profundidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Yo me despido de ustedes, no sin antes volver a desearles que tengan un feliz y bendecido día, un feliz y bendecido viernes. Les envío un fuerte abrazo y que todo lo que tengan planeado, que todo lo que hayan preparado, que todo lo que deseen llevar a cabo, Dios lo bendiga grande y maravillosamente, y que podamos observar la poderosa y magnífica mano de Jehová obrando a nuestro favor, sustentándonos, ¿sí? Guiándonos, ¿sí? Proveyéndonos, ¿sí? Y levantándonos en victoria cada día de nuestra vida. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana sábado para finalizar la semana número 16 de lectura y darle gracias a Dios por poder continuar participando en su obra, compartiendo, leyendo y disfrutando de su hermosa y bendita palabra. Saludos y bendiciones. Dios